Bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por reunirnos, permitirnos reunirnos una vez más como miembros de tu cuerpo, Señor, donde tú eres la cabeza, Padre. Hoy, Señor, declaramos en tu nombre que hay cielos abiertos para esta impartición, que el internet nos ayuda, que la electricidad nos ayuda, que todo está conspirando a favor de esta clase porque hemos orado esta semana por esta poderosa impartición que tú traes a través de nuestro Padre apostólico, el apóstol David Zúñiga. Y nosotros estamos, Señor, con un corazón aperturado, un corazón abierto, como esa tierra fértil para recibir esta poderosa semilla que sé que será de gran ayuda para nuestra vida espiritual, para nuestro camino, Señor Jesús. Gracias te damos por cada uno de los que hoy están aquí, de los que están entrando, de los que están por entrar, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que sea usted, Señor, usando todas las herramientas y sentenciamos toda distracción, todo lo que pretenda venir a robar lo que ya usted exclamó en la clase pasada y en esta, Señor. Hoy, Padre amado, declaramos ángeles custodiando todo el alrededor del apóstol de esta clase y de todos los que están aquí, Señor, para recibirla. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sé que tú ya, Padre amado, hiciste todo, conquistaste todo para que hoy nosotros pudiésemos aprender una vez más lo que tú nos quieres alertar para caminar firme, perfectos y completos en esta vida que nos espera aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bienvenido, apóstol. Amén, gracias, hija. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de gigantes y cómo Dios ha levantado una llave poderosa para derrotar gigantes. Ahora bien, cuando hablamos de gigantes, que ustedes quizá han escuchado la palabra Nefilim, el idioma hebreo, la palabra Nefilim, inmediatamente nos lleva a una teoría que salió de un libro que no es parte del canon de la Biblia, un libro apócrifo llamado el libro de Enoc. Y de ahí es de donde se basa una doctrina que se ha hecho muy fuerte, muy viral, y que echa a volar la imaginación de muchos, que nos dice que los Nefilim o los gigantes fue la unión de ángeles con mujeres y que como resultado de eso salieron los gigantes. Claro, como eso se ha aferrado tanto en la cultura y en la mente de muchos, venir a enseñar que los Nefilim no es el resultado de la unión de un ángel y una mujer, pues inmediatamente la gente entra en choque porque es mucho más fantasioso, más emocionante ver a un ángel teniendo una relación sexual con una mujer. Pero quiero que entiendan algo. La palabra Nefilim, que es de la raíz hebrea nafal, significa los caídos, los derribados. Ojo con esto, los tiranos, los violentos y los opresores. Déjeme se lo pongo de esta manera. Vamos a decir que en la ciudad donde usted vive, no te atreves a salir después de las 10 de la noche a caminar alrededor de tu vecindario, te tienes que encerrar. ¿Será porque vive ahí en tu barrio un nefilín, un ser gigantesco que viene y te asalta
a esas horas de la noche, o porque hay un sistema opresor violento en tu vecindario, que usted lo reconoce y dice, mejor a esta hora yo ya no salgo. Entonces, Nefilim es sistemas derribados o personas sometidas a un sistema violento, opresivo, no necesariamente por tamaño, sino por lo gigantesco de su violencia, de su falta de tener compasión por un sistema destructivo que reprime y oprime y atemoriza a aquellos que están bajo la sombra, ya sea de un individuo. Hay individuos que son bajitos de estatura, pero que en el ámbito espiritual, por las cosas que manejan, son gigantes. Por ejemplo, el líder de un cártel que tiene una banda en un sector y extorsiona y mata y secuestra, ese hombre en esa región es un gigante. O un presidente corrupto que ha corrompido todas las instituciones de la nación, no tiene que ver con el tamaño de su cuerpo, sino con el tamaño de su maldad. Ahora, cuando leemos de dónde se desprende esa doctrina, muchos se vuelan por completo el concepto, y se los voy a leer para que ustedes claramente entiendan lo que estoy hablando. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí hay que ver a qué hijos de Dios se está refiriendo, si a ángeles o a hombres que invocaban el nombre de Jehová. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, no un ser híbrido, sino carne, mas serán sus días 120 años. Oiga esta expresión. Había gigantes en la tierra en aquellos días, es decir, habían hombres violentos, descendientes de Caín, y puede usted verlo cuando aparece su genealogía, hombres violentos. Ya había, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea, habían violentos antes y los hubo después. No fue el resultado. Ya lo sabía claramente, la Biblia nos dice. Y había también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí viene. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por eso se les conoce como los violentos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre. ¿Sí usted que esto no fue que los gigantes se hicieron por ángeles unidos a mujeres, sino por hombres creados por Dios? O sea, Dios no creó una raza llamada gigantes a través de seres celestiales con mujeres hermosas de la tierra. Dios aquí claramente está diciendo que Él se arrepintió
de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Sí ven? No fue que ellos se crearon o fue una unión con ser. No, Dios dice: yo estoy siendo responsable de la creación de estos hombres que se me torcieron, violentos. Yo los creé. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vuelve y lo repite. No los hizo una unión de ángeles con mujeres. Dios los hizo y se arrepintió. Pero gracias a Dios que en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aparece un hombre justo, uno de esos hijos que no se contaminó con las cainitas, descendientes de Caín, sino que conservó una línea de hombres que invocaban el nombre del Señor. Y por eso menciona sus generaciones, producto de un hombre justo. Y aquí Dios está poniendo un contraste. Estos hombres violentos atraparon con sus hijas a los hombres que invocaban mi nombre, pero yo tengo un Noé, tengo una familia escogida para contrarrestar la maldad de estos hombres violentos. Y luego añade, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Pudo haber escrito ahí también: estaba llena de gigantes, porque Nefilín significa los violentos. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, no dice porque la unión de ángeles con mujeres, sino toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, yo no voy a discutir lo que dice la Escritura por aventurarme a asuntos que vienen de la imaginación pervertida precisamente del hombre, y no de lo que dice exclusivamente la palabra. Entonces, Nefilim no necesariamente significa seres altos o seres híbridos o mezclas angelicales o semidioses. Eso déjalo para la mitología. La traducción gigantes es una herencia equivocada. Y el mal de esta enseñanza viene del libro de Enoc y una mala traducción de la Septuaginta, que tradujo gigantes cuando debió haber puesto tiranos, que es la palabra más correcta. Violentos o tiranos. Todo hombre violento es un tirano. Entonces, en Génesis capítulo 6, Nefilín son hombres corruptos y caídos, no seres sobrenaturales. Entonces, alguien me puede mencionar y decir: ¿y qué de Goliat, apóstol? ¿Y qué de Og, el rey de Basán? Bueno, lo vamos a ver, de dónde salen esos seres de tantísima altura. La llave para que usted entonces pueda entender lo que estoy diciendo, porque noten ustedes, aquí hay un secreto que va a ser revelado en esta hora. Ante toda ese descenso, esa violencia, esa maldad extrema, sale un Noé con su familia. El secreto no es estos violentos, el secreto es un Noé como respuesta, como el antídoto de Dios para una tierra de violencia. Eso va a ser muy clave hoy. Entonces, ese versículo de Génesis 6:4 es clave, porque cuando ustedes les digan: es que salieron gigantes cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres porque eran hermosas, dile: la Biblia claramente dice que ya había hombres violentos, ya había gigantes, ya había hombres
corruptos, caídos, tiranos, y los hubo después. No fue resultado, sino que estos que debieron haber mantenido el nombre del Señor, la pureza, casándose con mujeres puras, pusieron su mirada en descendientes de tiranos, una raza corrompida de seres humanos que Dios hizo, pero corruptos en extremo. Y ahí es donde vemos la importancia de mantener el linaje limpio, el linaje puro, porque es el antídoto de Dios frente a la maldad. Entonces, los había antes los nefilín y los hubo después. Y aquí están esas afirmaciones que quiero dejar claras. Ya existían antes, por lo tanto, no fueron producidos por ninguna mezcla de ángeles con mujeres, sino de hijos de Dios, invocadores del nombre del Señor, hombres de familias santas, descendientes de Set, que miraron fuera de su círculo y se dieron cuenta que eran hermosas, eran seductoras, atractivas. No que las mujeres que eran descendientes de Dios no fueran mujeres atractivas, hermosas, sino que aquellas eran seductoras. Después de esa unión, siguieron existiendo los hombres malvados. Aún después del diluvio en Canaán, si el diluvio fue por causa de la destrucción de los nefilín, ¿por qué aparece Goliat después? ¿Por qué aparece Og después? Quiere decir que la raza que descendió del arca, había allí entre los hijos de Noé alguien que llevaba esa inclinación al mal. Vamos a verlo con cuidado para no confundirlos. Entonces, repito, no son seres híbridos, no dependen de ningún evento sobrenatural, no puede haber sido ángeles que produjeron gigantes, sino que ya existían hombres perversos por la línea cainita, y eso es lo que establece el capítulo 6 si lo lees en su contexto. Esos hombres perversos, tiranos, han sobrevivido a través de linajes humanos y reaparecen en el tiempo de la conquista de la tierra prometida como los aniquitas, refaitas, goliatitas, en fin, pero yo quiero ir con calma, por favor. Entonces, ¿de dónde salieron estos violentos? Lo repito, los violentos de Génesis 6 salieron de Génesis 4, donde hubo el primer acto de violencia cuando Caín mató a su hermano Abel. Fue la primera acción violenta, primera vez que se derrama sangre por violencia en la tierra. Una venganza declarada. Luego aparece un personaje llamado Lamec, que ya se hunde más en la violencia y se gloría en ser un asesino en serie. Entonces, la primera cultura sin Dios se levanta a través de Caín, y a través de esa descendencia se levantó por primera vez una ciudad llena de violentos. Quiero que noten algo: las ciudades no fueron hechas por hombres de Dios, fueron hechas por descendientes de Caín. Por eso las concentraciones de grandes masas son acumulación de mucha violencia. Que la idea de Dios nunca fue hacer ciudades, familias esparcidas, pero Caín fue a través de sus descendientes que crearon la primera ciudad, y eran focos de violencia.
Y cuando alguien quería del campo cometer algún pecado, ¿a dónde iba? A la ciudad. Pero Dios entonces toma ese modelo y forma ahora una ciudad nueva, una ciudad santa, que es la Jerusalén de arriba. Pero ese es otro tema, no me quiero meter por ahí. Entonces, la primera corrupción fue moral heredada. Hijos violentos, arrogantes, sin temor. Es una línea que literalmente es la línea de los caídos, de los violentos, de los tiranos. Es decir, la línea de Caín, la línea de los nefilín, la línea de los caídos, no de seres altos. Eso es lo que significa ahora. ¿Y qué entonces? Vuelvo a la pregunta, de esos seres gigantescos como Goliat o como Og, que tenía una cama de hierro gigantesca, que después el pueblo de Dios hizo un museo de la vivienda de ese rey. Bueno, precisamente que cuando se degenera la genética de la violencia de los hombres, de la impiedad de los hombres, aparecen linajes degenerados con mutaciones genéticas, y eso se llama endogamia. Por ejemplo, cuando hay mezclas de familiares cercanos, producen malformaciones genéticas. Cuando la sangre cuando hay sangre que se mezcla, que es incompatible, esa mezcla puede producir condiciones de seres con malformaciones, con degeneraciones acumuladas en hormonas desreguladas. Incluso existe el gigantismo pituitario. ¿Y sabía usted que el gigantismo pituitario, la mayor debilidad que tienen esos seres, hombres que no son productos de ángeles y mujeres, sino sencillamente una malformación genética? Su mayor debilidad está precisamente en la frente, y ahí es donde David tiró la piedra y se la clavó en la frente, porque es el área más débil que tienen esos seres que tienen un gigantismo pituitario. Yo tengo un primo que a él le tuvieron que regular el crecimiento porque era un crecimiento imparable, y se para en la par mía y es un gigante, pero es hijo de mi tío, con una mujer que yo conocí, no de un ángel con la mamá de él. La agromegalia, mutaciones A y P en las personas de 2,50, 2,80 m, son seres muy altos, demasiado altos, y a mí me tocó en una ocasión estar en una convención y meterme al elevador con mi esposa, y cuando se abrió la puerta, pues ya no nos quedó más remedio que entrar al elevador, y había ahí un equipo de básquetbol, y ustedes se podrán imaginar cómo nos sentíamos ella y yo, rodeados literalmente de gigantes. Eran unos hombres altísimos jugadores de básquetbol, porque el equipo de básquetbol estaba hospedado en el mismo hotel. Oiga, le llegábamos a las rodillas, hermanos, literalmente. Altísimos. Eran Goliaths, eran híbridos, eran hombres hechos por ángeles con mujeres. No. Entonces, estos gigantes que aún podemos ver en nuestro tiempo, podemos descubrir que son hombres comunes y corrientes. Por eso es que Goliat sangra, por eso Goliat muere, por eso Goliat tiene hermanos. Si tenía hermanos, tenía papá y tenía mamá. Hello.
¿O no dice la Biblia que tenía hermanos? Pues si tenía hermanos, tenía mamá, tenía papá, pero no eran ángeles que descendieron, sino sencillamente una mutación que había en esa familia en particular, y por el tamaño los escogían para ser guerreros, o como ahora los escogemos para ser jugadores de básquetbol. No seres híbridos, es humanos con una genética degenerada o exagerada. Ahora, en este pasaje de Génesis capítulo 6, y yo voy para algún lado, no se me desesperen porque yo estoy construyendo, poniendo una plataforma para que ustedes entiendan. ¿Quiénes son esos hijos de Dios que aparecen ahí en Génesis capítulo 6? En la Biblia, hijo de Dios no necesariamente significa ángel, cuando el contexto es humano y terrenal, porque recuerde que les dije que Dios los creó. Hijo de Dios significa alguien en relación de pacto con Dios, alguien que invoca su nombre, alguien que pertenece a un linaje espiritual, alguien que ha nacido de un linaje consagrado. Por eso Génesis 4:26 es la respuesta y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Quiénes? La línea de Set, que fue el reemplazo de Abel. Era una línea piadosa, una línea que alababa a Jehová, que caminaba con Dios como Enoc, que obedecía a Dios como Noé. Por eso son reconocidos como hijos de Dios, descendientes piadosos de Set, y luego después del diluvio sigue esa línea a través de Sem. Las hijas de los hombres, aquí en este caso son mujeres impías, mujeres descendientes de Caín, a través de las cuales se metió el paganismo, la idolatría, el satanismo, y no hay ningún negocio para que un hombre invocador del nombre del Señor, que es parte de un linaje piadoso, ponga su mirada. O sea que el problema aquí no son gigantes, aquí el problema es mezcla entre un linaje escogido con un linaje caído. Se ve cómo el enemigo nos ha querido desviar la historia. Y el problema no es que un ángel se meta con una mujer, sino que un hijo de Dios llamado con propósito lo echa a perder por meterse con una mujer impía. Es decir, el linaje santo se mezcló con el linaje caído. No fue una unión angelical, fue una mezcla de linajes humanos, pero este era un linaje para Dios y este era un linaje caído y perverso. Entonces Dios por eso se entristece, porque sus hijos, al mezclarse con ese linaje caído, estoy hablando de seres humanos, descendientes de Set, perdieron el enfoque de adorar al Dios verdadero y se desviaron. ¿Y cuál fue el producto y el resultado de esos hijos que nacieron? Pues más violentos por la influencia de la madre en ellos. Ahora, si ese asunto que algunos creen de que fueron ángeles unidos a mujeres sería una contradicción a lo que Jesús enseñó, porque Jesús enseñó categóricamente que los ángeles son asexuales, no tienen manera como seres espirituales de unirse a una mujer, porque Mateo 22:30 destruye Jesús por completo esa teoría cuando dice en la resurrección serán como los ángeles en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué Jesús habló de que no se casan ni se dan en casamiento? Porque lo que consuma el matrimonio es la unión sexual.
no la ceremonia en el altar ni el documento en la corte. Usted puede tener, si ya usted consumó el matrimonio con una unión sexual, usted ya a partir de ahí tiene que buscar un divorcio. Si no hubo una unión íntima, un coito, usted puede buscar una anulación. La misma ley tiene esa provisión, queridos. Entonces Jesús está diciendo que los ángeles no pueden consumar matrimonio porque son seres asexuales. No tienen manera de poder consumar un matrimonio, tener coito con una mujer. Yo no voy a contradecir a Jesús. Si Jesús enseñó en Mateo 22:30 que no pueden, pues yo también voy a decir que no pueden, aunque el libro de Enoc diga diferente o la tradición traviesa de los hombres. Porque lo que quieren es desviarnos de una verdad, y es que en el mismo capítulo 6 de Génesis aparece una familia piadosa que a través de ella Dios levantó un testimonio, y ese testimonio es que las familias piadosas pueden edificar un arca para Dios en la cual pueden salvar a toda su familia, aún en medio de un mundo de hombres violentos. ¿Están conmigo, amados? Entonces los ángeles no se dan en casamiento, no tienen capacidad reproductiva. Porque escúchenme bien, si tuvieran capacidad reproductiva, entonces habrían demonias. ¿Sabían ustedes que Satanás no puede multiplicar demonios? Que la cantidad de demonios que él tiene no los puede multiplicar, y como no los puede multiplicar, quiere borrar la multiplicación en la raza humana, porque entre más se multiplique la raza humana, menos demonios tiene para poderlos invadir. Antes se podía dar el lujo de poner 6,000 demonios en un hombre, ahora no, porque entre más se multiplica la raza, como no puede multiplicar demonios, entonces dice, pues como no puedo multiplicarlos, pues entonces voy a parar la multiplicación de los seres humanos para no perder el control. Hello. ¿Por qué? Porque en el mundo de los espíritus no hay demonias para que puedan tener relaciones y producir más demonios. Pero nosotros, la raza humana, sí podemos multiplicarnos. ¿Aprendiste algo ahí? Hello. Entonces, los ángeles queridos, para ponerlo así claro, no tienen órganos sexuales. Eso no habla aquí simbólicamente, sino literalmente de su naturaleza. Y esto establece que los ángeles no pueden embarazar mujeres, los ángeles no pueden producir descendencia, los ángeles no tienen ADN, los ángeles no son seres biológicos, los ángeles no pueden transgredir su naturaleza creada. Jesús mismo lo prohibió doctrinalmente, y lo más importante es que cualquier interpretación que hagan los ángeles sexuales contradice a Cristo. Sé que los demonios pueden producir estímulos, pero no pueden reproducirse. Un demonio puede producir estímulos sexuales, pero no puede reproducirse. Puede crear ambientes malvados, pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo hoy? Que los gigantes, los nefilín, existían antes, un linaje cainita, descendientes de Caín. Siguieron después los linajes humanos degenerados. Los hijos de Dios, hombres que debieron haber sido piadosos, no ángeles, y las hijas de los hombres, hermosas, pero con una tendencia que es que Dios rechaza, porque están inclinados por completo al mal.
O sea, si uno se une como hijo de Dios, estoy hablando con cualquiera de ustedes, en un yugo desigual con una mujer que no es de Dios, ¿a dónde te va a llevar? Yo no podría ser pastor con una mujer impía. Yo puedo ministrar porque estoy casado con una sierva de Dios. Si no, sería un imposible. Entonces, no le meta sexo a lo que Jesús dijo que son asexuales, no pueden engendrar. Por lo tanto, los gigantes no vienen de ángeles, vienen de Caín. No son híbridos, son humanos caídos. Son seres que controlan territorios. Son seres degenerados, seres pervertidos, seres idólatras, seres que se inclinan al satanismo, a la inmoralidad y a todo tipo de perversión. Existen antes, existían después de que hubo la unión de esos hijos de Dios descendientes de Seth. Ahora bien, quiero que entiendan esto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Ok, el enemigo quiere tener toda una raza de gente doblegada a mis ambientes, a mi sistema, a la perversidad, que su corazón va de continuo al mal, sus pies se dan prisa para ir al mal. Pero en medio de todo esto yo tengo un Noé, un varón justo, uno que tiene otro tipo de linaje. Y con esta familia, voy a vencer a los malvados, a los gigantes. Y esto viene a través de parejas santas que pueden derribar la maldad, porque solo una pareja santa puede, en medio de la maldad, edificar un arca para salvar a toda su familia. Los hijos de Dios, el linaje santo, que pueden oponerse a linajes caídos. Por eso no podemos permitir mezclas que corrompen, sino, mira querido, porque esta lección, si alguna vez usted ha apreciado que tiene una mujer de Dios a la par, es ahora. Si usted tiene en su casa una mujer que ora, que ayuna, que lee la palabra, que profetiza, hombre, pues vas a tener hijos que también van a servir a Dios. Tus nietos van a servir a Dios. Porque es la respuesta de Dios para derribar un mundo de gigantes, de maldad, de tiranos. Los hijos de Dios son los únicos que pueden levantar un David para que con una piedra le den en la parte más débil a los sistemas gigantescos que nos rodean en este tiempo, que no solamente son hombres, son sistemas. Entonces no podemos permitir las mezclas. Lo corrupto, lo violento, lo derribado, lo caído. No podemos mezclarlo con lo santo, lo puro, lo que tiene el poder de Dios en él. Quiero decirles esta frase. Para vencer gigantes se necesitan parejas santas. Para acabar con un sistema corrupto en tu barrio, en tu ciudad, en tu nación, se necesita parejas santas que puedan producir herencia que reine, matrimonios de pacto. Mire, escúcheme bien. Cuando el pueblo de Dios, y estoy hablando ya cuando se convirtieron en nación, que eran invencibles, que no habían enemigos que pudieran derrotarlos. ¿Qué es lo que hacían los pueblos paganos y perversos, malvados alrededor? Metámosle una de nuestras hijas hermosa al rey. Vamos a seducirlo para que se case, para que haya un yugo desigual,
Y cuando estés infiltrada ahí en el reino, lo vas a inclinar a la adoración de nuestros dioses, no del Dios verdadero, y vas a comenzar a levantar ídolos por toda la nación de Israel. O sea, el arma secreta de estos gigantes, estoy hablando de hombres malvados, violentos, idólatras, paganos, no eran armas, eran matrimonios mezclados. Los gigantes no derrotaban a Israel, pero las mezclas sí. Ningún gigante pudo ganarle una guerra a Israel. No pudo Goliat acabar con el pueblo de Dios. Cayó por un hijo de Dios. Og, rey de Basán, cayó rápido a través del pueblo de Dios cuando marchaba, llevando el nombre del Señor y la insignia de la santidad. Los anaquitas fueron derrotados por Caleb. Yo me los voy a echar como pan comido. Pero Israel sí cayó cuando se mezcló con mujeres paganas, cuando se unió con las hijas de otros pueblos y mezcló sus linajes, cruzó su linaje santo con linajes idolátricos, exactamente como sucedió en Génesis capítulo 6. Así que los pueblos paganos no buscaban batallar, buscaban casarse. No los vamos a derrotar en el campo de batalla, pero lo podemos derrotar en el lecho, un lecho mancillado. Vamos a meterle con la fórmula de Génesis 6 a los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Entonces ellos no enviaban ejército, no enviaban espadas, enviaban mujeres. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el matrimonio es la puerta del linaje y la que educa y la que forma a lo que salga como resultado es esa madre. La mezcla destruye la autoridad espiritual. Lo que comenzó en Génesis 6, el enemigo lo quiere traer hasta la fecha. No es idea mía. Si están notando ustedes lo grave de lo que estoy diciendo, el problema no es como nos han enseñado que vino un ángel y se metió con una mujer. No, es que una mujer se meta con un hijo de Dios. Ese es el problema. Por eso no nos podemos dejar engañar mirando ahí cosas que no existen en la palabra. Mi problema no es un ángel metiéndose con una mujer, sino una mujer metiéndose con un hijo de Dios. No hemos tenido grandes derrotas de ministros, tremendos siervos de Dios, que se les ha llegado una cainita enviada por el mismo enemigo y los ha derribado, y una vez que los derriba, inmediatamente lo divulga para traer vergüenza al pueblo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios no hemos perdido porque se enredó en un lecho con mancilla? Dejó a la mujer que Dios le había dado y la cambió por una mujer impía, por una mujer fácil. La cambió de una mujer de propósito a una mujer de despropósito. Ay, ay, ay. Entonces usted lo puede ver en la Biblia, por ejemplo, las mujeres moabitas en Números capítulo 25, Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Nadie los podía detener, entonces usaron estrategia. Dice mi Biblia en el Números 25:1 que Moab envió mujeres. Por eso dice, el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. El mismo problema. No fueron ángeles que vinieron, sino mujeres que llegaron. ¿Ah? ¿Cuál fue el resultado? Idolatría, juicio, muerte, rechazo de propósito, retraso. Los gigantes no los detuvieron, pero las mujeres paganas sí. Números 31, las mujeres madianitas. Mira,
Balaam no pudo maldecir a Israel, pero la mezcla sí trajo maldición, porque dice en la escritura, deja que tus mujeres se mezclen con ellos, así caerán. No los puedo maldecir, como no les entra la maldición, métele mujeres para que vean cómo caen. Estoy hablando de algo bastante serio, que quizá usted nunca lo había oído. Así es que Israel no cayó por maldición, cayó por mezcla. No cayó por guerra, cayó por cama. Jezabel, la perseguidora del gran hombre de Dios, Primera de Reyes 16 al 21, es el caso quizá más famoso en la Biblia. Acab, rey de Israel, le metieron ahí a una mujer idólatra, una tal Jezabel. Desechó a los profetas verdaderos de Dios. Imagínate desechar a Elías y tener en la nómina de pago a profetas falsos. Acab no fue derrotado por un ejército, sino que dice la Biblia, entonces Sidón envió una mujer pagana, una sacerdotisa de Baal, una hija de Ed Baal. Y la Biblia dice, a causa de Jezabel, Acab hizo lo peor delante de Jehová. ¿Y qué fue lo peor? Que sedujo al pueblo a la idolatría y comenzó a perseguir al verdadero hombre de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Idolatría nacional, corrupción del sacerdocio, persecución a los profetas, manipulación, hechicería, destrucción. Entonces Israel no cayó por gigantes como algunos lo creen, por nefilines de ángeles con mujeres, sino por alianzas maritales de una raza violenta inclinada al mal. ¿Qué me dice usted de Salomón? El hombre más sabio de la tierra tuvo sabiduría para todos menos para sí, porque acumuló mujeres paganas. Entonces, no es la mezcla de ángeles con mujeres, sino de mujeres con hijos de Dios. Salomón, el hombre que derrotó reinos enteros, se me está acabando el tiempo, pero no derrotó el yugo desigual. Dice, amó muchas mujeres extranjeras y ellas inclinaron su corazón. Imagínate el borbandeo de 725 mujeres metiéndote paganismo, metiéndote falsas enseñanzas, falsas costumbres. Si una sola puede acabar con un hombre, ahora 725, me lo tenían loco. El hombre más sabio terminó loco. Hasta después de él el reino se dividió. La Biblia dice que el corazón de Salomón se desvió tras dioses ajenos. Entonces, ¿quién venció al rey más sabio? No ejércitos, no gigantes, no demonios, sino mujeres paganas. Esdras y Nehemías nos hablan en Esdras 9 al 10 y Nehemías 13, que regresando del exilio, el problema más grave que tuvieron fue que se mezclaron con mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Se les hizo hermosas las mujeres que encontraron en la tierra. Se casaron con mujeres paganas. Los sacerdotes mismos, dice la Biblia, se casaron con amonitas, moabitas, cananeas. Y Nehemías dice que esa mezcla corrompió a Israel. No pecó así Salomón. Nehemías 13:26. Entonces, escuche, la mezcla siempre destruye. Yo me acuerdo que los pastores de antaño eran radicales en no permitir que una chica de la iglesia se casara con una mujer que no fuera del pueblo de Dios o con los mismos muchachos. Ahora se ha abierto el asunto
y las consecuencias son fatales. Voy a terminar hablándoles de Sansón, si me permiten y me regalan unos minutos más. Sansón, la prueba absoluta de que la mezcla destruye a un pueblo de Dios. Porque Sansón representa la fuerza sobrenatural, la unción, la elección divina, el propósito profético, el nacimiento milagroso, el hombre escogido desde el vientre, el hombre del pacto, el juez de Israel, el guerrero temido por naciones enteras. Era invencible. Nunca perdió una batalla contra los filisteos, contra los soldados, contra ejércitos enteros, con armas, con ataques físicos, con trampas militares, con estrategias de guerra, con leones jóvenes. Nunca. Pues el enemigo dijo, ¿cómo derrotamos a este tremendo hombre valiente? ¿Qué hacemos? Ay, él tiene una inclinación. ¿Cuál es? Le gustan las mujeres nuestras. ¿Cómo así? Sí. Le gustan las mezclas. Le gustan las prostitutas. Por eso en Jueces 14 habla de su primera mezcla, la mujer de Timnán. Sansón la vio y dijo, tómame esta mujer porque agrada a mis ojos. No era israelita, era filistea y el resultado fue el engaño, la traición, la muerte, el conflicto, la ira de Dios, la derrota emocional, el Sansón humillado, la primera caída de visión espiritual, una mujer impía lo llevó a su primer fracaso espiritual. Luego fue degenerando en Jueces 16:1. Sansón se une a prostitutas, otra mezcla impura. En Gaza entra con una prostituta filistea y el resultado: emboscada, trampas, intentos de asesinato, pérdida de sensibilidad espiritual, desensibilización moral, ligereza en su llamado. El ungido ya no respeta su unción. Y finalmente en Jueces 16 del 4 al 21, Sansón y Dalila, la mezcla que lo destruyó, porque Dalila representa seducción, manipulación, hechicería emocional, control psicológico, alianza impía, pacto sentimental contrario a Dios. Sansón ya no podía ser vencido en batalla, así es que los filisteos mandaron una orden: sedúcelo y averigua dónde está su fuerza. Jueces 16:5. Sedúcelo. Entonces no enviaron soldados, no enviaron guerreros, no enviaron gigantes, enviaron a una mujer seguramente hermosa. Los filisteos sabían, no podemos matarlo. Enfrentarnos a él es muerte segura. Pero vamos a mezclarlo, vamos a vencerlo a través de la seducción. ¿Por qué los pueblos paganos usaban esa estrategia? Porque sabían que el poder de Israel venía del pacto. Si ellos lograban romper el pacto, Israel perdería su fuerza. No podían derrotarlos en batalla, sino con mal testimonio. Si estaban bajo pacto, eran invencibles. Así es que ningún otro sistema nos puede funcionar. Pero la mezcla sí, porque la mezcla destruye tu identidad. Si logramos mezclarlos en la cama, lograremos mezclarlos en lo espiritual, con dioses falsos, con costumbres paganas, con una forma de pensar ajena al pacto, con linaje impuro. ¿Por qué? Porque el matrimonio abre puertas generacionales. La mezcla contamina el lenguaje, desvía el corazón, destrona a Dios del hogar y anula la autoridad espiritual. Por eso
el enemigo sabe este modelo y dice, ok, si el modelo para acabar con los hijos de Dios está encerrado en Génesis 6, pues voy a hacerle creer que no tiene nada que ver con hombres de Dios de acá terrenales, sino que les voy a inventar una doctrina para que descuiden el problema principal que hay. Voy a utilizar mi estrategia y voy a mezclarlos con linajes impíos, con matrimonio fuera del pacto, con corrupción del ADN, con caída de la autoridad, con herencia desviada, con multiplicación de caídos, de malvados y de perversos. El enemigo no ataca con gigantes, ataca con mezclas, porque sabe que un gigante natural puede ser vencido, pero un yugo desigual puede destruir generaciones enteras. Israel nunca cayó por manos de un gigante, sino por matrimonios equivocados. Ya se me habrán ido todos, estarán todavía aquí. ¿Sí me están oyendo? Oh, ahí están. Entonces, termino. La mezcla sigue siendo la estrategia número 1 del linaje para apagar un linaje de pacto. Amados, los hijos de Dios no pueden casarse con hijas de impíos. No podemos unir el linaje santo con el linaje de Caín, porque se hereda y se pasa generacionalmente las herencias violentas de maldad, de corazones inclinados al mal. ¿Qué tenemos que hacer? Purificar nuestro linaje. De una vez y por anticipado, orar por nuestros hijos. Padre, yo oro por mi hija, que nunca ponga sus ojos en un hombre impío. Ay, es que tiene buen carro, es que tiene... Si no tiene a Cristo en su corazón, es un violento. Y es que a ver si después le funciona, a ver si después se convierte. Profetice sobre sus hijos varones. Mi hijo tiene un llamado de parte de Dios y encontrará mujer hermosa dentro del pueblo de Dios. Y quiero decirles que si dentro de tu congregación no hay una muchacha hermosa o un hombre joven bien parecido, dentro de todo el pueblo de Dios lo hay. Por ejemplo, mi hijo, mi esposa y yo profetizamos sobre él, tiene llamado, ha sido escogido para ser un siervo de Dios, va a ser un predicador, un maestro, un pastor. Necesitamos que tú le des una mujer que no venga del pueblo de Caín, sino del linaje tuyo. Y en la congregación, hijo, ¿te gusta alguna muchacha de la congregación? No, papá, las conozco todas desde pequeña, ninguna, no. Bueno, oramos y me lo llevé a Venezuela y desde allá nos la trajimos. Y ha resultado ser una tremenda mujer de Dios, una mujer que ama y que tiene la altura para el llamamiento, porque Dios también la llamó a ella. Entonces, Marcos 3:25 dice, una casa dividida no puede permanecer. Amados, no se pueden vencer gigantes con un cónyuge que alimenta lo que tú quieres derribar. Si yo estoy en unión desigual, ¿cómo voy a derribar gigantes de idolatría, de sexualidad desviada, de hechicería, de violencia, de rebeldía, de orgullo, de dinero ilícito? Si él o ella tienen una fuga porque no entienden, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, ¿cómo voy yo a confrontar esos gigantes
si a la par mía tengo ya una inyección, una influencia de la tierra, de los gigantes o de los malvados? Necesitamos parejas de pacto. Necesitamos alimentar el linaje santo. Abraham no dejó que Isaac se casara con una cananea, la mandó a traer del pueblo. Moisés prohibió mezclar linajes. Esdras y Nehemías lloraron por las mezclas. Malaquías dijo: traicionan la mujer del pacto. ¿Por qué tanta insistencia? Porque las parejas desiguales producen generaciones corruptas. Y sé que estoy hablándoles demasiado fuerte. Yo no sé si me van a seguir oyendo, pero no me importa. Estoy hablando la palabra de Dios. Dios está levantando familias justas, de presencia, representantes de Él, vencedores de gigantes. ¿Por qué? Porque la pareja, orando por sus hijos, pueden cubrirlos en oración, pueden cubrirlos y darles alineamiento, pueden enseñarles la palabra de Dios, pueden enseñarles identidad en Cristo, pueden profetizar su destino, pueden traer disciplina en el espíritu, pueden ser ejemplo de santidad. Si esas parejas no se levantan, perderemos la siguiente generación. Bueno, he estado batallando aquí con algo, pero creo que la palabra la he podido transmitir. No vamos a permitir que ninguna cultura nos traiga ideologías antibíblicas como feminismo radical, wokeísmo, perversiones sexuales, violencia digital, música corrupta, culturas de Caín. Yo declaro en el nombre de Jesús que no entra en ningún lugar que se está edificando arca para la gloria de Dios. No tendremos hijos débiles, tendremos hijos fuertes, valientes, que se oponen a la violencia, a las desviaciones, a la corrupción y al caos social en el cual estamos viviendo. Vamos a orar. Déjenme orar. Padre, necesitamos familias, matrimonios congruentes. Necesitamos acuerdos espirituales. Necesitamos visión unificada. Necesitamos propósito compartido. Necesitamos consagración mutua, porque sin esto no podremos tener victoria sobre sistemas y hombres violentos. Padre, yo bendigo los matrimonios santos que pueden producir un David que vence a un Goliat. Levanta un Caleb que puede vencer a los anaquitas. Levanta un Josué que puede decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, y por lo tanto pueden enfrentar gigantes. Padre, nunca permitas que desvirtuemos nuestras relaciones matrimoniales a punto que nuestras oraciones sean estorbadas. No, que las oraciones fluyan, porque las oraciones que fluyen, no las que son estorbadas, sino las que están alineadas, hacen que gigantes caigan. Trae autoridad espiritual, trae sinergia, trae gobierno, trae transmisión de herencia. Hogares donde hay altares levantados para ti, Señor, que pueden atraer el fuego del cielo. Yo derribo toda amargura conyugal, toda incredulidad, toda idolatría emocional, toda influencia contraria, toda atadura generacional, toda opresión heredada. En el nombre de Jesús, levanta parejas que cierran puertas, establecen autoridad, que forman escudos, que transmiten fe y que edifican herencia. Únelos como una fuerza centrífuga contra todo mal.
y que todo gigante que haya a su alrededor, en su vecindario, en su ciudad y en su nación, se venga abajo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Matrimonios, cuida tu pacto, cuida tu casa, cuida tu pareja, cuida tu linaje, cuida todo lo que se puede reproducir espiritualmente en tu casa. Te bendigo porque tú eres escogido para que los gigantes culturales, ideológicos, espirituales y de maldad se vengan abajo. Los gigantes no caen con fuerza, caen con linaje santo. Te lo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo con esta palabra. Un abrazo, buenas noches.